Sempre Signore, sempre Signore. Non vedi un momento che muore, tu scadese, ti esclavo per chi ti è sujeto la llama. Como miembro de Número, con su discurso de ingreso, recogiendo girones en la vida de Telleirán, un discurso fuera de época. Agradecemos a todos ustedes por estar aquí presentes, a los miembros de esta Academia de Ciencia, a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados del Tribunal Constitucional, también a los miembros y magistrados del Tribunal Superior Electoral, juristas, académicos, familiares, sobre todo a los familiares del doctor Jorge Zuberoiza que están aquí presentes, a la prensa por su constante apoyo y bueno, a todo el equipo que hace presente pues esta actividad del día de hoy, funcionarios públicos y al defensor del pueblo también aquí presentes. Vamos a recibir ahora al doctor Manuel Herrera Carbucia, presidente de esta Academia de Ciencias, para dar las palabras de bienvenida. Un aplauso. Está en un proceso interesante, en un proceso de escuchar y de escucharse, en un proceso de encontrar y de encontrarse, en un proceso de recomposición y renovación. La sociedad a nivel mundial y la sociedad dominicana está en una era de turbulencia, como decía Alan Greenspan, que era el director de la Reserva Federal, el Valdés Albizu de Estados Unidos. Estamos en tiempos de guerra sin sentido, en tiempos de soldados matando niños y personas hambrientas, de bandas criminales dominando otros países. Estamos en un tiempo donde los alumnos de escuelas privadas se van a las escuelas públicas y los profesores de escuelas privadas se van a las escuelas públicas. Toda una confusión. Hay un filósofo coreano que nunca sé pronunciar, que estudió en Alemania, que habla de la ética de escuchar. La ética de escuchar. Y como buenos dominicanos, como decía el primer mandatario de la nación, a veces no prestamos atención y respondemos sin tener la información. Ya no tenemos amigos, tenemos centros que comercian con los amigos, como Facebook, Tinder. A veces estamos todos reunidos, pero todos estamos atentos al celular. Decía Pedro Troncoso Sánchez, primer presidente de la Academia, con relación a Duarte, cuando fue acusado de traidor de la patria. Dice, él decide apartarse para que renazca la necesaria unidad indispensable a la defensa y a la estructuración del país. De ahí la importancia de este gran jurista que debe de servir a las nuevas generaciones. El magistrado Zubero, un jurista cabal, especialista en materia civil, responsabilidad civil. Vuelvo y digo, responsabilidad civil. Es una materia árida, difícil y de un estudio analítico de pocos manuales. Hay un manual de Morel, hay un manual de su alumna, Gloria María, hay un libro exquisito de Víctor Joaquín Castellano, miembro de Número de esta academia,
hay unas notas de clase de Antonio Rosario, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La responsabilidad civil no es un asunto de seguros, no es un asunto de accidentes, como muchas veces queremos entender, sino cuando usted vea el último libro de él, el último manual actualizado, solamente hay 2 personas fuera del derecho constitucional que actualizan en forma maravillosa. Uno lo tengo al frente, que es el doctor Albuquerque, y otro es el doctor Jorge Subenovic. En el último libro de actualización hay 2 sentencias analizadas, o 2 partes, capítulos analizados. Daño al proyecto de vida. Es una sentencia que ha dado la Suprema Corte de Justicia anterior y esta, basada en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y la responsabilidad civil por el hecho del otro. No voy a entrar en algunos acontecimientos realizados últimamente en Santo Domingo, sino lo refiero a la sentencia de Ley y de Beltrán en Francia. Pero yo no quisiera hablar sobre inclusive hay un trabajo sobre la dignidad. He hablado mucho del presidente actual de la Suprema Corte de Justicia y que hice un discurso a publicar por el Tribunal Constitucional. Sobre su hoja de vida hablará el profesor Bisario. Sí quiero hablar del legado histórico que le corresponde al magistrado Subero. Es el magistrado Subero, luego de la reforma del 1994, en la cual tuvieron un protagonismo Milton Ray Guevara y Esquea Guerrero, quien con un grupo de notables, de gigantes, componen la Suprema Corte de Justicia en el 1995. Luciano, voy a mencionar algunos, no todos. Luciano, Margarita Tavares, Egris El Mundó, que está aquí, Machado, Hugo Álvarez, Ibarra Ríos, Edgar Hernández, que está, Víctor José Castellano, Julio Aníbal Suárez, que está aquí, Luperón, Darío Fernández, todos, y con el permiso que quizás me da ser presidente de la academia, todos generales de la jurisprudencia y de la estatura judicial. Sun Tzu en el arte de la guerra, que es lo que me ha servido a mí para sobrevivir en los avatares de la vida que me ha tocado vivir, en un libro que se llama El arte de la guerra, habla de la confianza, que cuando los soldados tienen confianza en quien los dirige, todo eso va a ser un éxito. Esa confianza sentada en hombros de gigantes, como decía Humberto Eco, ese del El nombre de la rosa, una persona sentada en hombros de gigantes. Es Subero que otorga credibilidad, que se irradió por todo el poder judicial, lo cual se demuestra en 3 formas. La mora judicial, que tanto ha tenido éxito esta actual Suprema Corte de Justicia. Cuando se inició, y lo sabe el magistrado Julio Aníbal, que está en la 4ª fila, se habían fallado solo 12 casos del Código de 1990. Solo 12 casos se habían fallado. Es
la tercera sala y el magistrado Julio Aníbal, que le da contenido y principio al derecho sustantivo y procesal del derecho de trabajo. Voy a dar dos ejemplos. Fui abogado de ejercicio durante 18 años. Me dieron una sentencia y no había indemnización. A esa persona le tocaba como 7,000 pesos que no servía para nada. O a otra persona que luego la Suprema Corte de Justicia falló, yo no la conocía, no sabía quién era, porque la Suprema duraba tanto tiempo para fallar que era imposible. Segundo, a lo interno, educación, formación especializada, disciplina. Con un señor que no voy a mencionar, que está en la penúltima fila, que le llevaba disciplina a los, no voy a mencionar, don Pablo Vargas. Recuerdo que una vez se presentó a las 2 de la tarde un viernes a San Pedro Manuel. Habían 2 jueces en el tribunal entero. Él fue a supervisar. Con la escuela de la judicatura, iniciada con Pellerano, el país, la justicia y la doctrina dominicana no le han rendido el homenaje necesario a Luis Manuel Pellerano Gómez, Maney, primer director de la Escuela de la Judicatura, primer director de la Escuela del Ministerio Público, y luego siguió su alumno avanzado Luis R. Molina. De ahí todos los que entramos al Poder Judicial tuvimos que hacer un curso de especialidad judicial. Y todos los otros nuevos jueces tuvieron que entrar y hacer ese proceso para entrar a la judicatura. Pero es Jorge Subero quien elimina el mito, a veces un tanto controversial, de que los jueces solo hablan por sentencia. Me detengo. El profesor Gersi Vidal, en un trabajo sobre las alternativas de la casación, homenaje a Morelos, el casacionista más grande que ha dado Argentina, dice: la opinión pública necesita una percepción de la justicia, lo cual se logra viendo funcionar al tribunal, y mejor si es el Supremo. Como decía Cataño, le voy a robar una frase: es la sentencia que se defiende sola. La sentencia se defiende sola. Savini expresa: el intérprete mejor de la ley es aquel que aquilata una larga experiencia de la realidad jurídica, compuesta de política, costumbres, creencias religiosas, etc., con una base sólida, una base teórica de conocimiento de la materia sobre la que le toca emitir opinión. Una frase que siempre repito, y que de Cotú, los que han ido a la Universidad de Uruguay, hay una imagen, una estatua de Cotú. La sentencia tiene la estatura del juez que la dictó. Es el magistrado Subero, profesor Subero, que demostró que la justicia tiene poder y autoridad en sí mismo, que no es un representante de nadie ni de ningún sector. De ahí sus famosas palabras que ya había mencionado, había dicho un juez norteamericano: el juez no le debe gratitud a quienes lo nombran, y yo añado, sino a la ley y a la Constitución. Recuerdo ahora, y hablo como un señor de la Máximo Gómez a memoria, que dije cuando di la última sentencia de Bahía de las Águilas:
que iba a terminar como voy a terminar cuando salga de la Suprema Corte de Justicia, con menos amigos de lo que llegué a la vida. La verdadera independencia que otorgó la reforma constitucional al darle un manejo presupuestario dio y siguió con sus seguidores o continuadores un elevado ejemplo en esa línea, tanto el magistrado Subero como el actual magistrado Miguel Rivera. Ferrajoli habla de la democracia política, la democracia social y la democracia económica. Yo añado, sin un poder judicial que maneje los conflictos y sancione las inconductas, no puede haber ningún tipo de democracia, ni puede haber paz social, ni una sociedad libre. Es Subero quien inicia el proceso de modernización de la justicia. La primera computadora llegaron a los tribunales con el magistrado Subero y que ha llegado a su máxima expresión en manos de uno de sus discípulos, el actual presidente de la Suprema. Dos ejemplos. Cuando daban las suspensiones, yo tenía que ir despacho por despacho para que me firmaran. O levantarme para que firmaran los jueces. En el día de ayer yo firmé 164 sentencias en una hora. Jacques Borel, un clásico de el recurso de casación, consejero de la Corte de Casación francesa, ahora que a veces nosotros con nuestro colonialismo jurídico queremos olvidarnos de Francia. Jacques Borel nos habla en su obra clásica de esa tensión inevitable entre el ideal de justicia, lo que debiera ser perfecto, y la humanidad de cada uno que conlleva una imperfección. Vos, ese señor que vivía en la César Nicolás Penson, que a veces queremos olvidar o lo queremos mencionar solo en los actos protocolares, nos decía: el hombre no puede cumplir su destino en la sociedad si no convierte sus ideas y sus deseos en hechos, porque solo los hechos tienen un verdadero valor en la vida social. Quiero preguntar a ustedes, en esta noche maravillosa, de tantos personajes ilustres, tanta gente importante, ¿qué hubiera sido de la Trinitaria? Que por ahí estaba Alcácer. ¿Qué hubiera sido de la Trinitaria sin Duarte? ¿Qué hubiera sido de la democracia dominicana después de Trujillo sin Bosch y sin Peña Gómez? ¿Qué hubiera sido de la historia de Estados Unidos sin Washington o Lincoln? Y yo pregunto, y se lo dejo de tarea a ustedes, ¿qué hubiera sido de la reforma judicial y de la justicia hoy día sin Subero y su equipo? Quiero terminar, o casi terminar, con una nota de un poema de Benedetti, poeta de lo sencillo, de lo extremadamente sencillo, que él habla sobre su almohada. Dice: nunca ha sido fácil encontrar la almohada adecuada a mis sueños, a su vida. Esta academia
luego de haber salido de unas pesadillas recientes, está saliendo a caminos y está encontrando su realidad. Esta academia, que la Comisión de Ciencias Jurídicas ha tenido a Luciano, a Chupani, a Moreta Castillo, a Pellerano Gómez, a Luis Gómez, a Pablo Nadal, a William Ortiz, a Rafael Albuquerque, Luis Arias, Castellano, Franklin Fermín, viene en el día de hoy de recibir a un magistrado, a un jurista, que el país y la democracia dominicana le debe mucho, y con ello está convirtiendo este sueño de resurgir de la academia en una realidad. Recibamos al magistrado Subero con orgullo, con respeto y con admiración. Un aplauso para él. Comisión de Ciencias Jurídicas de la Academia y con la anuencia de la presidencia y del consejo directivo de la Academia, me da mucho gusto presentar la semblanza del doctor Jorge Subero Isa. El doctor Jorge Subero Isa, vamos a hacer un resumen ejecutivo, su perfil profesional: doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una destacada trayectoria profesional que abarca más de 5 décadas en los sectores públicos, privados, especializándose en seguros, responsabilidad civil, derecho comercial y reformas judiciales. Experiencia destacada en el sector judicial. El doctor Jorge Subero Isa fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, escogido en el 1997 por el Consejo Nacional de la Magistratura tras la reforma constitucional de 1994 y del Consejo del Poder Judicial, ocupando ambas posiciones hasta diciembre del 2011. Bajo su liderazgo se produjo el proceso conocido como la primera ola de reforma judicial. Fue reconocido por sus pares como decano de los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica. Sector electoral. Fue suplente del presidente de la Junta Central Electoral y más tarde presidente de la Junta Central Electoral. Sector privado. El doctor Jorge Subero Isa fue fundador de Pujols y Subero y de Jorge Subero Isa, abogado notario. Luego de su retorno al ejercicio privado, fundó Jorge Subero Isa, consultores y asesores estratégicos, notario público del Distrito Nacional y presidente del Colegio Dominicano de Notarios, miembro de la Corte de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Experiencia académica. El doctor Jorge Subero Isa fue fundador y primer director de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde impartió varias materias. Profesor en la UNFU desde 1974, de Derecho Internacional Privado, Responsabilidad Civil y Teoría General de las Obligaciones. Investido como profesor meritísimo en Derecho por la Universidad UNIBE. Publicaciones relevantes. El doctor Jorge Subero Isa es autor de obras de Derecho Dominicano como 2 años de Jurisprudencia Dominicana, 4 años de Jurisprudencia Analítica Dominicana, Tratado Práctico de Responsabilidad Civil Dominicana, el contrato y los cuasi contratos, Teoría y Práctica del Derecho de Seguro y la nueva terminología procesal penal dominicana.
entre otros textos utilizados en algunas universidades dominicanas. Posiciones actuales. Los personales del aspirante a miembro de la academia establece que el aspirante a miembro debe pronunciar en un acto solemne, como el que nos convoca a nosotros esta noche, pronunciar un discurso de un tema inédito, que constituya el aporte personal investigativo de carácter científico. Tendremos esta noche la ocasión de escuchar al doctor Jorge Suberoviso, quien nos va a pronunciar una conferencia que lleva el título Recogiendo jirones de la vida de Talleyrand, un discurso fuera de época. Me permito invitar al doctor Jorge Suberoviso a hacer uso de la palabra en este micrófono. Por favor. Yo creo que de una manera o de otra, en algún momento esa solemnidad, me voy a tomar la licencia de romperla. Quiero comenzar diciendo que yo creo que el gran mérito que tiene un reconocimiento no es el reconocimiento en sí, es que logra reunir a los amigos y a la familia en un solo acto y posiblemente en una sola ocasión. Y hoy me siento con el pecho hinchido al ver tantos amigos, compañeros, mi familia, mis hermanas y tantos amigos queridos. Pero entre esos amigos queridos, por favor, yo quiero que ustedes me den la oportunidad de destacar, a pesar de que siempre va en primer lugar mi querida esposa de más de 50 años, Francia, pero ella me va a conceder el permiso de esta noche darle primacía en el saludo a una persona que cuando lo vi aquí sentado, me pareció ese muchacho hace 54 años, recién venido de París, un imberbe, joven, inquieto, buen mozo. Nos correspondió a mi generación, a mi promoción, ser sus primeros alumnos. Fue el profesor querido por todos y hoy se mantiene con el mismo cariño de todos sus alumnos, pero principalmente el respeto que merece como un excelente ciudadano que es, y me refiero a mi querido profesor Rafael Albuquerque, para quien pido un aplauso. Dios lo bendiga. Años, cuando fue ingresado como miembro de número de la academia, uno de los juristas más acabados del país y un hombre excepcional, de conducta ciudadana intachable, que ocupó, lo único que ocupó en su vida fue la posición de juez, desde juez de paz en todo el país hasta la presidente de la Suprema Corte de Justicia, y fue cuando fue investido don Manuel Beltrán Chupana. La feliz coincidencia de que un día como hoy, hace 28 años, en el año 1997, tomara posesión la Suprema Corte de Justicia, designada el 3 de agosto del mismo año por el Consejo Nacional de la Magistratura, dando inicio a la más extraordinario proceso de reforma judicial en toda la historia del país. Y abro un paréntesis para saludar a mis queridos Egli Margarita Esmurdó y a mi querido Julio Aníbal Suárez y al cónyuge consorte, mi querido Hernán Salazar. Eso posiblemente me induciría a pensar
que el tema del discurso que nos convoca esta tarde estaría centrado en un enjundioso estudio sobre la ciencia jurídica, como aquel que pronunciara Joaquín Costa con el título El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones con el Estado individual, el referéndum y la costumbre, durante su recepción en el año 1901 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Ese Costa, que movido por la incertidumbre de la España de su época y siendo líder e ideólogo del movimiento regeneracionista del siglo XIX, expresara, cito: en 1898 España había fracasado como Estado guerrero y yo le echaba doble llave al sepulcro del Cid para que no volviera a cabalgar. Afirmando en 1914, deshinchemos esos grandes hombres, a Sagunto, a Numancia, Otimba y Lepanto, con que se envenena nuestra juventud en las escuelas, y pasémosles una esponja. Similar es la posición de André Oppenheimer, cuando en su exitosa obra Basta ya de historia aboga porque los líderes políticos de nuestra América contemporánea dejen de buscar soluciones a los problemas actuales sobre el pensamiento de los héroes y mártires del pasado. Es lo que él denomina la pasión necrológica de nuestros líderes. A contracorriente de Costa y de Oppenheimer, no reniego del pasado, porque considero que muchos hechos y comportamientos ocurridos en la actualidad solamente se explican remontándonos a él, en ocasiones más remotos que nuestra propia imaginación, por lo que pronunciaré un discurso atípico en esta casa de los académicos sobre uno de los más importantes hombres de la historia, tan olvidado en la actualidad como el decir las palabras muchas gracias. Razones adicionales me han impulsado en este tema, que las expongo más adelante. Mi formación escolar fue muy débil y escasa. No obstante los grandes esfuerzos del querido maestro Batista en la Escuela Rural de los Mineros, San Cristóbal, donde tuvimos que emigrar cuando yo tenía 7 años. Era la época en que la bella Selenia había quedado embarazada y toda la aldea sabía que la contraparte había sido Víctor, el carnicero, lo que confirmara la propia grávida. Pero el viejo Alcides, quien a los 80 años, en un afán ambicioso, presuntuoso y haciendo alarde de una virilidad que él mismo estaba consciente que hacía mucho tiempo había olvidado y que no resucitaría ni siquiera de haber vivido en la época en que Anita Eger se exhibía sugerentemente junto a Marcello Mastroianni en la película Dolce Vita, bañándose embriagados en la fontana de Trevi. Y ese el viejo Alcides se ufanaba de decir que esa barriga era de él, y estaba convencido de que como Zeus podía derramar sobre las alturas la lluvia dorada sobre Danae. Él podía defenderse porque era la época del pegapalo Fortidón. Y nadie, por ser un producto del jefe, se atrevía a dudar de la potencia y de la efectividad de ese afrodisíaco. Sin embargo, él decía que era de él. Pues bien, ese bajo nivel de escolaridad me hizo refugiar poco después a retornar a mi pueblo San José de Ocoa, ya en mi adolescencia, en la lectura de los bestsellers de la época, José Ingeniero, Vargas Vila, Rousseau,
Éramos de Rotterdam, Jorge Isaac y otros, donde pude levemente paliar esa anemia formativa, pero aún así, al cabo de los años, le atribuyo a ella la razón de no haber podido leer hasta el final Rayuela de Julio Cortázar. Por más magias que hiciera la maga, tampoco logré leer hasta el final Ulises de James Joyce, pues a pesar de mis esfuerzos no pude encontrar en ella volver a Ítaca a la amada Penélope, quien seguía tejiendo la mortaja para su suegro. De ese Ulises lo único que aprendí y que entendí fue que el hombre no puede vivir solo, porque el hombre que vive solo puede cavar él solo su tumba, pero no puede enterrarse, no puede echarse tierra encima, por lo que necesita la compañía de otro. Fue el único mensaje, que yo creo que fue sido el mensaje más importante que he podido recibir de esa obra. A pesar de esos esfuerzos, obviamente que por esa misma razón nunca he intentado leer la tesis de doctorado de Angela Merkel con el rimbombante título de influencia de la correlación espacial de la velocidad de la radiación bimocular de reacciones elementales en los medios génicos. Tampoco lo considero como causante de también lo considero como causante de mi mala caligrafía, que no mejoró, no obstante los constantes ejercicios caligráficos que practicaba. Con el tiempo me he consolado al saber que también William Shakespeare tenía una caligrafía difícil de entender en muchos puntos. Por esa diferencia, nunca he podido descollar como un gran jurista, pero quizás por esa misma razón, sí como un buen y modesto ciudadano. Condiciones estas a las cuales atribuyo que hoy me ponga la toga de esta augusta academia, máximo centro del pensamiento del país, llama votiva donde concurren todas las ideas y confrontaciones propias de la convivencia social, cuya sede se encuentra incrustada en la primera calle del Nuevo Mundo, cuya zona colonial emuló los ancestros extremeños y simiente de la España colonial de nuestra América Latina. No salgo de mi asombro que un día como hoy me cubra la túnica académica para pretender ser con este discurso uno de sus miembros, tantos años después de haberme puesto la toga viril, que hoy casi he olvidado para qué lo hice, y haber jurado hace 28 años, cuando me puse la toga judicial suprema de la nación en el 1997, que no la usaría jamás, la toga del litigio. He cumplido mi palabra. Y lo dije con una excepción, que no me la ponía, salvo para defender el honor de mis hijos, como lo hizo Víctor Hugo, que toma la toga sin ser abogado y defiende a su hijo Carlos, acusado ante la Corte de Audiencia del Sena por irrespeto a la ley y autoincriminándose, exclama lo siguiente: por cuanto yo he influido con mi pensamiento y mi conducta en la formación integral de mi hijo, el verdadero culpable de ese proceso, si es que hay culpable, no es mi hijo, soy yo. El verdadero culpable, lo repito, soy yo. No tengo nada, ni duda,
de que el leitmotiv de esta palabra hay que buscarlos en aquellos años del paso de la infancia a la adolescencia, y que en lugar de utilizar el recurso de exponer ideas originales, recurra al pensamiento de otros que me han precedido con éxito, recogiendo jirones que ellos han escrito. Es lo que he hecho para referirme a la idea de un personaje cuyo apellido, por más que luchó conmigo Marián de Tolentino en la UAS y mis profesores en la Alianza Francesa, nunca he podido decir que no sea Talleyrand. Ese personaje, donde he tejido pacientemente pensamientos de otros formando un mosaico de su vida. Quiero dejar por sentado que no pretendo hacer una biografía de este, tan solo resaltar algunos aspectos de la vida que otros han contado y de lo que mi propia cuenta he indagado. Escribir sobre la vida de esta persona que falleció en 1838 parece ser una tarea insulsa y quizás afectada por la obsolescencia, más cuando el protagonista ha sido uno de los personajes de la historia sobre los que más se ha escrito, y su polémica existencia ha sido causante de tantas tintas derramadas, ayer sobre el papel y hoy digitalmente. Un ejemplo es la obra de Georges Lacour, escrita entre 1928 y 1934, que se considera una de las obras más completas y que comprende varios volúmenes. La vida de este personaje no cabe en un libro, mucho menos en un discurso. Uno de sus biógrafos lo llamó el mago de la diplomacia napoleónica. Pedro Rosas Bravo dijo de él: el más grande pecado de Talleyrand visto por los ojos de los hombres del siglo XIX fue su éxito, un éxito obtenido desatendiendo completamente los principios que en el siglo XIX se profesaban seguir. Su vida fue tan intensa que cuando decidió escribir su memoria, comenzó diciendo: no sé qué título dar a este escrito. No es una obra porque está llena de redundancia. No puedo llamarla memoria porque escondo todo lo que puedo en mi vida y mis relaciones. Comienzo pues sin título, sin dedicatoria, porque solamente quiero reconocer a la duquesa de Dino la obligación de defenderme. Personalidad fascinante con una formación eclesiástica que lo situó en la cima de la Iglesia de Francia, a la que no dudó a expropiar durante la Revolución. El político, diplomático y aristócrata trabó pronto amistad con el joven Napoleón Bonaparte, del que más tarde sería ministro de Asuntos Exteriores y principal consejero hasta 1807. Más tarde fue quien se encargó de gestionar la derrota del emperador de los franceses y de devolver a los Borbones al trono de Francia en la figura de Luis XVIII. En toda la historia de la humanidad han existido retratos de rostros famosos, entre ellos el de Mona Lisa y el de Papa Inocencio X, con esa mirada penetrante, pero la mirada y el rostro de nuestro personaje no ha permanecido en el olvido. Fue Gay quien, al ver el rostro de Talleyrand, exclamó: es visto desde una abstracción hasta la repulsión, como lo hizo el vizconde de Chateaubriand, para quien era una cabeza de muerto. Era la expresión más acabada del alma fría y calculadora, odiosa para un romántico.
Era un excepcional conversador y un hombre de los modales y cualidades que hicieron que la condena de Brión, considerada una de las mujeres más hermosas e influyentes de su época, sintiera tanta atracción por él que concibió la idea que fuese designado cardenal, no obstante cuando contaba 30 años. Pero ese plan fracasó, pero su vida en la curia siguió en ascenso. La vida misma de nuestro personaje, por su sinuosidad, es un misterio. Él mismo consciente, y por eso le escribía a su amiga la condesa de Quimper lo siguiente: quiero que durante siglos se continúe discutiendo lo que fui, lo que pensaba y lo que he querido. La historia hablará también de Talleyrand, que cuanto mal hablaron de él sus contemporáneos. Era una expresión frecuentemente usada y atribuida a uno de los amigos de Napoleón. Fue hijo de muchas épocas y de muchos mundos. Fue a la vez contemporáneo de Voltaire, Mirabeau, de Bonaparte, de Lamartine, de Balzac. Como ha señalado Jean Auroux, habla la lengua de Voltaire, trafica como Mirabeau y se desenvuelve cojeando en medio de asuntos tenebrosos como los que aparecen en la comedia humana. Alcanzó 84 años y su vida pública el 54, y al final del reinado de Luis XV hasta el comienzo de la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Pablo Gómez Borbón, en una obra reciente, escribiendo como si fuera Balaguer, dice en su novela Yo Balaguer, la comienza diciendo: yo, Joaquín Balaguer, dicto esta memoria desde el borde del sepulcro. Chateaubriand lo hizo un poco más allá, desde la ultratumba, con la excusa de que prefiero hablar desde el interior de mi ataúd. De este modo mi voz tendrá el prestigio de esas voces cuyo eco parece sagrado porque sale del sepulcro. Pablo Gómez Borbón dice, como si fuera Balaguer: si me refiero con profusión al príncipe de Talleyrand, lo hago porque fue el político del que más entendí y más aprendí, y porque compartí con él la misma polarización de la opinión pública y sus mismos vituperios. George Sand lo calificó a Talleyrand de zorro octogenario, tal como se ha hecho conmigo. Yo, como él, y con sus propias palabras, gozo del honor de las exageraciones. Termina la cita. Durante largos años de existencia, tuvo una vida disoluta, licenciosa, escandalosa, atribuidas a los traumas psicológicos de su juventud. Se dice que Víctor Hugo odió a Talleyrand sin evitar sentir una enorme fascinación por él. Y dijo de este: era un personaje extraño, temido e importante. Era noble como Maquiavelo, eclesiástico como Gondi, apóstata como Fouché, espiritual como Voltaire y cojitrando como el diablo. Recibió la revolución con una sonrisa, en verdad irónica, pero nadie pudo darse cuenta. Había conocido, observado, penetrado, conmovido, revuelto, profundizado, fecundado, burlado a todos los hombres de su tiempo y las ideas de su siglo. Hubo en su vida minutos en los que tuvo en su mano los 4 o 5
hilos formidables que movían el universo. Una expresión que solía usar nuestro personaje era: afortunadamente las leyes se dejan violar sin que griten. Las leyes se dejan violar sin que griten. Él conocía muy bien a las mujeres, amó a muchas, fascinó a unas cuantas, fue amigo de unas pocas y supo aprender la importancia de tenerlas como aliadas a la hora de hacer política. En líneas generales, también hay que decir que las mujeres lo trataron bien, quizás porque a pesar de su energía, que como un buen ex seminarista sabía disfrazar de afable blandura, siempre conservó algo de femenino en su carácter. Sobre Talleyrand y Fouché, cuya rivalidad era conocida, François de Chateaubriand dice que de repente se abre la puerta y entra silenciosamente el vicio, apoyado en el brazo del crimen. Monsieur de Talleyrand caminaba sostenido por el Monsieur Fouché. Dice nuestro Pedro Conde Sturla: el maestro Maquiavelo no dejó de ser en el fondo nada más que un gran teórico inofensivo, un mero consejero de hombres poderosos que nunca ejerció el poder en sí mismo y que nunca pudo llevar ideas a la práctica. Pero Talleyrand desarrolló una variante del maquiavelismo en la vida real, no en la teórica. No era tanto un hombre de ideas como un hombre de acción. Cuando tenía tiempo de lugar de retirarse para estudiar o meditar, prefería hacer interminables con sus cocineros ensayando diferentes clases de salsa. El mismo Chateaubriand dijo: la multitud se ha distraído en la suprema hora de este príncipe podrido en sus 3/4 partes, una herida gangrenada al lado, la cabeza doblada sobre el pecho, a pesar de que la venda que la sostenía. Los llagados parecen a los esqueletos de las prostitutas. Las úlceras lo han roído tanto que no puede servir para la disección. Jamás este corazón ha tenido el calor de una nación generosa. Jamás una idea de lealtad ha atravesado por esa cabeza. En una carta dirigida a su amigo Thiel le dice: ahora hace tanto que no escucho, que no leo, sino mentiras, evocaciones de una forma de vivir, de una forma de ordenar al mundo, escrita por quienes no lo vivieron. A usted, mi querido amigo, en ocasiones he escuchado hablar del error sobre lo que era la nobleza, precisamente porque la nobleza había emprendido ya el camino del aburguesamiento, que fue tan fácil derribarla. En otra carta le dice a su amigo: mientras fui niño todavía esa cojera me producía cierta turbación, pero después he llegado incluso a convertirla en una coquetería. Dice nuestro personaje que nació en 1754, que sus padres tenían pocos bienes, pero poseían una posición en la corte muy bien llevada. Efectivamente, nació en París el 2 de febrero de 1754 en la Rue Garancier, al lado del seminario donde ingresaría un día. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento en la iglesia de San Sulpicio. Para la época ya el rey Luis XV tenía 39 años de reinado. Fue un hombre sumamente cuidadoso de su vida privada, lo que reconoce cuando dice en sus memorias que no puede darle el título de memoria porque escondía todo de su vida particular. Una cojera permanente que en su época fue atribuida por él a la caída
mientras se encontraba bajo el cuidado de una doméstica cuando apenas tenía 4 años, marcó la vida de nuestro personaje, que lo obligó a usar toda la vida unos zapatos ortopédicos. En 1988, uno de sus biógrafos afirmó sobre estudios médicos realizados que se trataba del síndrome de Marfan, consistente en un crecimiento desproporcionado de pies y de manos. Independientemente de las causas de esa cojera, lo cierto es que esa cojera fue preponderante. En su infancia nos cuenta que todavía no había llegado la moda de las cuidadoras paternales, por lo que fue confiado durante unos años a una mujer de los arrabales de París, del cual dice que lo amamantó y solo recuerda su olor a acre, donde permaneció hasta los 4 años de edad, en la cual la mujer que lo cuidaba lo dejó caer desde lo alto de una cómoda, dislocándose un pie, según decía. Esa conducta de los padres de Talleyrand de abandonar a sus hijos pequeños en manos de una mujer extraña, no era extraña en esa época. Incluso Rousseau entregó sus 5 hijos a una institución pública de París. Nuestro Guillermo Piña Contreras hace unos años en el encarte Areito hizo un excelente trabajo sobre eso, esa situación de Rousseau. Lo cierto es que en la época en que los padres ambicionaban que sus hijos conquistaran honores y tuvieran riqueza y se esforzaban en lograrlo por los únicos medios en ese entonces proporcionados, que era el oficio de las armas y del sacerdocio. Como lisiado no podía ser soldado, y puesto que un sacerdote no podía dejar su nombre y sus bienes a un hijo, los parientes de Talleyrand, que habían decidido que el segundo hijo fuera el de la familia, resolvieron simultáneamente que el primogénito abrazara la carrera eclesiástica. Talleyrand fue llevado en 1758 a pasar una temporada a Périgord, en la mansión de su bisabuela, la princesa de Cachalé, a quien tenía la costumbre de llamar la abuela, porque ese nombre la acercaba más a ella, y que residía en un castillo feudal. En su memoria dice que amó profundamente a esa bisabuela. Dice que el tiempo que permaneció allá le causó una profunda impresión y que los primeros objetos que llaman la atención y llegan a la razón de la infancia determinan frecuentemente sus disposiciones y dan el carácter de tendencia que seguiremos el resto de la infancia. En la casa de su bisabuela aprendió que la nobleza no consistía en coleccionar títulos y blasones, sino en hacer sentir su superioridad espiritual y educar al mundo mediante una sola presencia. 2 años después de su llegada a Chalé, sus padres lo reclamaron, dejó a su bisabuela llorando. Abandonó Chalé y se fue a París cuando contaba 8 años. Ingresó en el colegio Harcourt, en el cual habían estudiado Racine, Diderot, Montesquieu y Bourdieu. Se quejaba de que sus padres nunca lo habían visitado. Tuvo la suerte luego de haber contraído viruela, estando en el colegio, tuvo la suerte de no haber sido resultado marcado como si lo fue Mirabeau, Danton y Robespierre. En el año 1769 terminó sus estudios en el internado de Harcourt y pasa al seminario. La vida de Talleyrand de ahí en adelante va en crecimiento, y en Rey aprendió de su tío, el arzobispo, todo lo que eran los placeres de la iglesia y la importancia de la riqueza.
Nos dice que en la biblioteca del seminario de San Sulpicio, los cuales eran muy numerosos y selectos, pasaba los días leyendo los grandes historiadores de vida de los hombres de Estado, a los moralistas y a los poetas, desde que una biblioteca ofrece satisfacción a todos los estados del alma. Consideraba que su verdadera educación data de esa época. Los libros me han enseñado, pero no me han avasallado. No pretendo decir si esto era bueno o malo, pero sí era. Esta educación llevaba por uno que venía a tener tanto valor. El padre superior del San Sulpicio no estaba en absoluto agrado con el comportamiento del padre Perico, o sea, de Tállira. Y más cuando supo de unos amoríos con Dorotea Teribit, que no gozaba de buena reputación, dada su cuestionada ocupación de actriz de teatro. Y se llegó a considerar la expulsión del seminarista, no solo por la falta que era del pecado, sino por su conducta general. Respondía a una abierta rebelión contra las normas establecidas. Sin embargo, la influencia de su tío impidió la expulsión. Él dice que un paraguas fue la excusa que puso el destino para ese encuentro. Y en sus memorias nos dice: había notado varias veces en una de las capillas que de la iglesia de San Sulpicio una hermosa muchacha, cuyo aire sencillo y modesto me atraían poderosamente. Cuando no se depravado, esto es lo que atrae a los 18 años. Me hice cada día más asiduo a sus oficios. Poco tiempo después de estar en el seminario, el 16 de mayo de 1770, asistió vestido de sotana a los juegos, al festival pirotécnico organizado por las autoridades de París con motivo de la coronación del heredero de Luis XVI, de la archiduca María Antonieta. Una vez alcanzada la posición de su diácono, su tío lo volvió canónigo de la Catedral del Rey. No tenía ninguna carga administrativa ni tampoco estaba obligado a permanecer en la diócesis, solo lo cual le permitía residir en París y concluir además su estudio eclesiástico de la Sorbona, donde recibió el título de Magíster en teología, a pesar de que todavía ocupaba una posición de su diácono. La vida de nuestro personaje fue una vida accidentada y llena de poder. Asistió a la coronación de Luis XVI en el año 1775. Fue designado agente general del clero, que era una especie de ministro, y el cual tenía por misión defender los intereses de la Iglesia frente a la nobleza. Su papel fue tan extraordinario que el propio tío se encargó de recomendarlo frente al rey para que ocupara la posición de obispo de Autun, posición que se encontraba vacante. Al ser consagrado obispo dijo lo siguiente, y cito: yo, Charles Maury, he escogido la diócesis de Autun. De este día en adelante seré leal y obediente a San Pedro, el apóstol, la Santa Iglesia Romana, a nuestro Santísimo Padre y su legítimo sacerdote. Haré todo en mi poder para preservar, defender, implementar y promover sus derechos. Luego de su designación como obispo de Autun, tuvo 2 meses para tomar posesión de su nueva grey. El mismo Talleyrand reconoce. Poco a poco la Francia de Luis XVI se había convertido en una sociedad demasiado injusta. Para 1789 era inminente la quiebra financiera, agravada por la falta de harina y con ella de pan, y por el apoyo económico y militar a la independencia de los colonos americanos.
lo que obligó a Luis XVI a convocar los estados generales. Esos estados generales realmente se convirtieron poco tiempo después en la Asamblea Nacional y dio al traste con el propio rey. Por más de 100 años, la nobleza francesa, cohabitaba con los propios intereses. Sin embargo, con la llegada de Luis XV, el daño se había hecho irreversible. Gracias. La situación de la nobleza francesa fue grave, principalmente después del matrimonio de Luis XV con Madame Pompadour. Se agravó con Luis XVI y con María Antonieta. Es en ese ambiente donde se produce el 14 de julio de 1789 la toma de la Bastilla. Los motivos que lo originaron, según Talleyrand, dice: la revolución no ha tenido autores ni jefes, ni guías. Fue sembrada por escritores en un siglo ilustrado y emprendedor, los cuales, queriendo atacar los prejuicios, derribaron los principios políticos, y por ministros inhábiles que aumentaron la miseria del tesoro y el descontento. Sería preciso, para encontrar el verdadero origen y la causa de la revolución, pensar, analizar, juzgar cuestiones de alta política y especulativa, y en especial someter a un profundo y hábil examen la cuestión de la lucha de las ideas filosóficas, profundo y hábil examen de los prejuicios entre las pretensiones del espíritu del poder. Dándose cuenta Talleyrand que ya no podía salvar la monarquía, decidió salvarse él mismo. Para un observador de los acontecimientos de visión clara como la suya, no quedaban abiertos sino dos caminos: o unir su destino a la nobleza emigrante, o apoyar con entusiasmo la revolución. Hizo lo segundo. Ya prácticamente en la recta final, no quiero dejar de resaltar que antes de la toma de la Bastilla, fue nombrado por la Asamblea como miembro principal del comité de los 8 diputados encargados de redactar el borrador de la nueva Constitución. Constitución que tiene un prefacio en su preámbulo, en el cual Talleyrand desempeñó un papel extraordinario. Fue a propuesta y su redacción final del famoso artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, luego de varios borradores que habían preparado Lafayette y el embajador norteamericano en Francia, Thomas Jefferson, quien era su amigo desde América. Este artículo 6 fue de los más discutidos y consagra la expresión de la voluntad general. Esa Francia revolucionaria se encontraba en un proceso de ebullición, y se aseguraba ya la muerte del rey Luis XVI. Yo no quiero dejar pasar por alto por el significado histórico que tiene tanto la acusación como la defensa que se hizo del rey Luis XVI. En una época donde la oratoria forense que se ha perdido en nuestro país, Carlos Balcácer lo vi por allá atrás, queda de los pocos, de los tribunos de nuestros penalistas. Ya los grandes oradores dominicanos se perdieron. Digo que el último orador dominicano fue Peña Gómez. Nosotros no carecemos de eso. Pero sí quiero resaltar lo siguiente.
comenzada esa época del terror, cabezada con Robespierre, uno de los que lanzó el 3 de diciembre de 1792 en la convención las críticas más acerbas contra Luis XVI fue Robespierre, el incorruptible, quien era partidario de la muerte sin proceso alguno contra Luis XVI, bajo el alegato de que no era un acusado y los miembros de la convención no eran jueces, sino hombres de estados que representaban a la nación, que no era necesario dictar una sentencia, sino tomar una medida que consideraba como de salud pública, es de ejercer un acto de providencia nacional. Agregaba que el rey había sido destronado por sus crímenes, que no podía ser juzgado porque ya estaba condenado y de lo contrario la república no quedaba absuelta, que pretender que se procese al rey era una idea contrarrevolucionaria, pues se pone de juego la revolución misma. Decía Robespierre en otra parte de su discurso, cito: ante los ojos de la libertad, nada más despreciable que un rey. Ante los ojos de la humanidad, nada más culpable que un rey. Solo puede dominar a los que son más viles que él. Por mi parte, aborrezco la pena de muerte, admitida por vuestras leyes. Y no siento por Luis ni amor ni odio, solo odio sus crímenes. Pronuncio a disgusto esta fatal verdad, pero Luis debe morir para que la patria viva. Yo pido que la Convención Nacional le declare en este momento traidora a la nación francesa y criminal contra la humanidad. A Luis XVI se le permitió defenderse de la acusación y escogió para su defensa a dos de los más famosos abogados de la época de París, a Tronchet, que más tarde lo escogería Napoleón, como sabemos, para la redacción del Código Civil, y a José Target. Este último rechazó defender al rey, enviando una carta donde le dijo, entre otras cosas, que sus convicciones no le permitían pronunciar ante la nación palabra alguna en favor de un rey culpable. Target fue sustituido por Raymond Dessès, quien era penalista de la ciudad de Bordeaux. Como un dato interesante, como ya dije, Tronchet era parte de la redacción del Código Civil posteriormente. El discurso de defensa fue encomendado a Raymond Dessès, quien dijo algunos párrafos. El silencio que me circunda me trae la certeza de que el día de la justicia ha sucedido al día de la cólera y la prevención, y que este acto solemne no se reduce a una vana forma, que el templo de la libertad es igualmente el de la imparcialidad, que cualquier hombre que se encuentre en la humillante condición del acusado está seguro de reclamar para la atención y el interés de los mismos que lo persiguen. Si antes de ser juzgado se ha tenido la necesidad de que fuese interrogado, a Luis le asiste el derecho de defenderse de la acusación contra él, con todos los medios que parezcan conducentes a ese fin. Este derecho pertenece a los incriminados por el solo hecho de serlo. El juez carece de facultad para sustraer al imputado de todos y cada uno de sus medios de defensa. Lo único que le corresponde al juez es apreciarlo por el fallo como mejor le parezca. Tampoco tiene la convención, a propósito de Luis, la facultad mayor que esta, apreciando a su debido tiempo la obra de la defensa sin debilitarla ni prejuzgarla. Luis era inviolable mientras fuera rey.
La abolición de la monarquía no puede cambiar esa condición, no puede cambiar esa condición pasada. De ahí se debe de concluir que la única pena aplicable a Luis XVI sea la de la abdicación y ninguna otra. Donde no hay ley aplicable no puede haber juicio, donde no haya juicio no puede haber sentencia de condena. Hablo de condena. Si quitan a Luis la prerrogativa de la inviolabilidad, debéis dejarles en manos de los derechos del hombre y del ciudadano. Si pretendéis juzgarlo dentro de esta última condición, yo os preguntaría cuáles son los ritos procesales que todo ciudadano tiene derecho a imprescriptible a reclamar. ¿Dónde está aquella separación de los poderes sin la cual no puede existir ninguna libertad ni constitución? ¿Dónde están los jueces inquisitivos y los magistrados acusadores? Vale decir, esta especie de rehenes de la ley, y da a los ciudadanos como garantía su seguridad y su licencia. Ciudadanos, os hablo con la franqueza de un hombre libre. Yo busco entre vosotros a los jueces y solo encuentro acusadores. El dramatismo final de la defensa de Cés se pone de manifiesto cuando dice: ciudadanos, no continúo, me detengo ante la historia. Pensad que la historia juzgaría vuestro juicio y que el suyo será el juicio de los siglos. La guillotina se encargaría un 21 de enero de 1793 de completar el resto de la historia. Poco después correspondería a María Antonieta. Esa época de terror llevó a nuestros personajes a irse primero a Londres, donde tuvo que abandonarlo y trasladarse a Filadelfia y de ahí a Nueva York, donde ejerció durante mucho tiempo el negocio inmobiliario, y regresando a Francia ya después de la caída de la época del terror. Es indudable que la vida de Talleyrand está ligada con la de Napoleón. Se cuenta que en una ocasión, habiéndose enterado Napoleón de que la amante de Talleyrand era amante también del duque de San Carlos, con el propósito de herirlo, Napoleón le preguntó: ¿por qué no me dijisteis antes que el duque de San Carlos era el amante de vuestra mujer? A lo que el obispo contestó que según creía era lo menos que debería hablar para salvaguardar el honor propio, así como el del emperador, que todo eran conocidas las infidelidades de Josefina hacia el emperador. Siempre decía Talleyrand, el Napoleón de la Farta, que la hacía Talleyrand en los momentos difíciles. El mismo Pedro Conde Sturla, en un artículo que dijo, Napoleón mismo lo dijo en 1807, de toda la corte imperial reunida que Talleyrand era una media de cerda rellena de mierda, por el porte aristocrático que tenía. Es importante destacar que entre el papel, tanto el papel desempeñado por Talleyrand en América como en el Congreso de Viena, merecen realmente varios discursos, siempre y en cada época, y de ellos hemos aprendido. Talleyrand no ha sido la excepción. Muchas gracias. Por este proceso de ingreso, por haber a los miembros de esta mesa de honor